Bueno, entonces, como les decía, la primera arquitectura que vamos a ver es una arquitectura que ya vimos, ¿sí? Que es la del ARM con el pseudocódigo, no pseudocódigo, el set de instrucciones reducidos del ECV8. Y para eso, lo primero que yo quiero hacer es un repasito, ¿sí? de cómo trabajaba ese micro, ¿sí? Para que nos ubiquemos un poco, porque ya van a ver que el primer práctico ya arrancamos haciendo algunos de los módulos internos y después hay que interconectarlos entre sí y demás, entonces hace falta que tengan bien claro cómo laburo esto por adentro para no meter la pata después. Así que bueno, esto debería ser una clasecita liviana de repaso. ¿Usted los está dejando sordo el perro también o solo a mí? Bueno, debe ser sordo. Bueno, no me molesta. Bueno, menos mal. Tengo una pregunta. ¿Los labos son dependiendo de módulos creados en el práctico? Exacto. Chicos, por Dios, estén, siguiendo. No, un segundo. Bueno, lo que iba a decir gracias. probablemente era que tengan especial atención en los ejercicios y que nos traten de seguir y que hagan los ejercicios de la guía, porque de eso va a ser dependiente los laboratorios, ¿no? Van a usar todos esos bloques para formar el micro completo y resolver los labos, digamos, ¿no? Claro, esta es la materia que tienen que llevar al día. El éxito de esta materia es si hago los prácticos a tiempo, llego al labo súper holgado. Lo primero que vamos a hacer es un repasito de las instrucciones, ¿sí? Que vamos a ejecutar en ese micro, porque como les decía, no solamente vamos a armar el hardware, sino que también vamos a meterle código, ¿sí? Entonces, bueno, las instrucciones más básicas que teníamos eran las instrucciones aritméticas, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso un add, ¿sí? Donde teníamos 3 operandos. El primero era nuestro operando de destino y los otros 2 eran los operandos con los que trabajábamos, ¿sí? En este caso sería A es igual a B más C. Acá una reminiscencia del año pasado, ¿sí? Cosas que hacíamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queríamos implementar esto en C, decíamos, bueno, estas variables, se asigna G, está guardada en el registro X20, H en el X21 y en el X22, J en el 23, y después, por ejemplo, hacíamos la suma, usábamos un registro X0 como variable temporal, ¿sí? Le asignábamos G más H, X20 y X21, después usamos otro registro acá que sería X1, le asignábamos la suma de X22 y X23, y finalmente, para hacer esta resta, hacíamos un sub en X24, que decimos, bueno, este va a ser mi F, de X0 y X1. ¿Sí? Otro tipo de operaciones eran las operaciones de memoria, ¿sí? Nosotros podíamos sacar un dato de memoria y traerlo a un registro, que sería un load, o podíamos sacar un dato de un registro y guardarlo en la memoria, que sería el caso de un store. Una cosa importante, ¿sí? Para tener en cuenta es que nosotros vimos que la memoria se direcciona de a byte, ¿sí? Por lo cual cada elemento de la memoria es de 8 bits, ¿sí? Ya van a ver que cuando nosotros creemos los arreglos de la memoria, lo que vamos a hacer es trabajar con el tamaño de palabra efectivo que vamos a usar, ¿sí? Por una cuestión de simplicidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan que nuestra memoria de instrucciones, cada instrucción tenía 32 bits? Entonces, cuando uno accedía, se traía 4 posiciones de memoria. Bueno, nosotros en nuestro caso lo que vamos a hacer es decir, no, cada posición del arreglo, cada slice del arreglo tiene 32 bits, ¿sí? Vamos a direccionar de 1, pero van a ver que nos vamos a obviar los bits menos significativos de la dirección y con eso estaríamos haciendo algo equivalente a lo que hacíamos antes, de decir, bueno, nos traemos varias palabras, ¿sí? Pero bueno, importante eso. La razón de eso es que la memoria está direccionada a byte.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queríamos hacer algo así, decir, bueno, en la posición 12 del arreglo A, escribime H más lo que haya en la posición 8 del arreglo A. Si yo tenía guardada la dirección base o la dirección del elemento 0 de A en el registro X22, lo que hacía era correrme desde ahí, ¿se acuerdan cómo el formato, no? Un load en X9, estoy usando el X9 como variable temporal, de algo que está direccionado por X22, que sería la base de A, con un offset de 64. ¿Por qué 64? Porque, bueno, estos elementos yo no les dije, pero este arreglo tenía elementos de 64 bits, por lo cual para yo moverme hasta la posición 8, tengo que moverme 8 por 8 posiciones de memoria. ¿Sí? Ese es este 64. Yo voy rápido porque asumo que todos me vienen siguiendo, pero si alguno está medio perdido, avisen, ¿no? Entonces, una vez que accedí al elemento 8 de A y me traje el contenido, lo guardé en X9, se lo sumé a X21, que era mi H, y después voy a hacer un store de X9, ¿sí? Que es donde ya tengo el resultado anterior, y para acceder al elemento 12, me paro en la dirección base y le sumo 12 por 8, 96 posiciones de memoria. Bien. ¿Cómo era el formato de las instrucciones? ¿Sí? Esto lo vamos a necesitar para saber después bien cómo distribuir los datos dentro de nuestro data path, ¿sí? Que vamos a llamar que es la parte donde se maneja, ¿sí? la instrucción, ¿sí? Cómo vamos a llevar las distintas partes de esta instrucción a las distintas partes del micro para que pasen las cosas. Bueno, una instrucción tipo R, ¿te acuerdan? Tenía esta forma, donde los primeros 11 bits, los más significativos, eran el opcode, ¿sí? Que era lo que nos indicaba qué operación es la que vamos a hacer, ¿sí? Que nosotros la encontramos por un mnemónico, que sería, por ejemplo, un add, pero bueno, al micro se le pasamos en binario, eso sería el opcode. Después tenemos el segundo registro operando, ¿sí? O sea, si tengo un add en X0 de X1 más X2, bueno, acá tendría la dirección del registro X2, que sería un 2 en binario. ¿Se acuerdan que teníamos 31 registros? Del 0 al 30 podíamos usar el X31 o XZR, era el que siempre nos daba 0, que también lo podemos usar, pero no lo podemos escribir. Y bueno, como son 32 bits, 32 registros, los direccionamos con 5 bits. Y se direccionan por el número. O sea, el registro de X2 se direcciona con el número 2. Después tenemos 6 bits para el jump, que eran los que usábamos para indicar desplazamiento, a la derecha o a la izquierda, ¿sí? De bit a bit. Después RN viene siendo el primer registro de la operación. Y finalmente RD es el registro de destino. Bueno, por ejemplo, acá tienen una instrucción A de X9, X20, X21, donde tienen en el campo de opcode el opcode del add, que lo buscan en la green card, recuperen la green card del año pasado. Bueno, acá el número 21, correspondiente a este registro X21, el 0, porque acá no hay desplazamiento, así que llame 0. El primer operando, sí, X20, y el destino, que sería el 9. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que la armamos o en binario o en hexa? Sí, todo esto, y esta con el mnemónico corresponde a la misma instrucción. ¿Hay alguna razón para no seguir el orden de cómo se escribe con palabras? Sí, y es fiera. En realidad creo que la idea es que las instrucciones difieran entre sí lo menos posible. O sea, fíjate que todas tienen en la parte más significativa los bits del opcode. Se trata que en la parte menos significativa esté el registro de destino. Entonces, la idea es eso, es como que para minimizar las diferencias que hay entre un formato de instrucción y otro. Bien, de nada. Bueno, después teníamos las tipo D, que eran las instrucciones que trabajaban contra memoria,
donde teníamos de vuelta 11 bits de opcode. Después teníamos acá, ¿se acuerdan? Un campo de inmediato, ¿sí? De 9 bits, que es ese número que nosotros le pasamos, pero bueno, decimos, para ir al elemento 8, tenés que sumarle 64. Bueno, ese 64 se lo pasamos acá en binario. Ojo, porque eso era asignado, ¿se acuerdan que nos podíamos ir en memoria tanto para atrás como para adelante? O sea que de esos 9 bits, en realidad el primero es bit de signo. Después teníamos estos 2 bits que siempre poníamos en 0, así que para el ECB8 viven en 0, se usan en ARM B8. Después tenemos nuestro registro base, ves que acá se repite eso, ¿no? De que el primer registro está en estos segundos 5 bits más significativos, ¿sí? Que sería, en el caso de un load, es de qué registro voy a sacar el dato para guardar en memoria, o en el caso de no, perdón, eso estoy haciendo el RT. El RN es el registro, es la dirección base, ¿sí? O sea, nosotros decíamos, por ejemplo, acá, hago un store de X9 en X22 más 96, bueno, sería este X22, ¿no? Es la base de ese registro, eso es RN. Y RT sí es, efectivamente, dónde está lo que voy a guardar o a dónde voy a escribir el resultado, ¿sí? Después teníamos instrucciones de formato I, que estas no están implementadas en nuestro micro, pero nosotros probablemente implementemos alguna como un agregado, así que les hacemos una repasada por las dudas. Lo que tiene este es un bit menos de opcode para tener un poco más de campo de inmediato. El campo de inmediato de las tipo I no es signado, muy importante, ¿sí? Es el único inmediato de todo el micro que no es signado. Y después tenemos de vuelta un registro contra el que hacemos la operación y un registro donde se escribe el resultado. Entonces yo hago add, sería un ADI, X0, X1, el número 20. Bueno, acá iría el número 20 en binario, acá iría X1 y acá iría X0. ¿Sí? Y finalmente tenemos operaciones de salto. ¿Sí? Que bueno, si llega, ¿cuál sería la parte condicional de un salto? Bueno, cuando vos llegas a una instrucción de un salto, si la condición es verdadera, saltas, si no, no, salvo que sea un branch incondicional, en cual caso solo saltas, ¿sí? Teníamos, en realidad el que viene implementado en el micro es el compare and branch si es 0, ¿sí? Entonces se fija si el registro que nosotros le pasamos acá como parámetro es 0, y en ese caso salta a la posición indicada por L1. Y después está el si no es 0, que es lo mismo, solo que verifica que el registro no sea 0. Acuérdense que los saltos son no absolutos, sino lo contrario, que no me va a salir ahora. Bueno, saltan respecto del program counter, ¿sí? Relativos. Relativos. Ay, gracias, chicos. Perdón, estoy mudo hoy. Los saltos son relativos, ¿sí? Entonces, lo que yo le paso acá como etiqueta en L1 es cuántas instrucciones voy a saltar, ya sea para atrás o para adelante, siempre referido a el lugar donde está esta instrucción, o sea, al program counter correspondiente a esta instrucción. Y en el branch, bueno, no teníamos condición, directamente les decíamos cuánto saltamos. Después tenemos, bueno, dentro de las tipo B, lo que teníamos era un campo de opcode chico de 6 bits para tener muchos bits justamente de campo, entonces poder hacer saltos más largos. Y después en las tipo CB teníamos 8 bits para el opcode, después 19 bits para darle cuántas instrucciones voy a saltar, y finalmente 5 bits para direccionar el registro por el que estoy consultando. O sea, por ejemplo, si hago compare and branch, si no es 0 de X19, me voy a exit, bueno, la cantidad de instrucciones correspondientes para llegar a esa etiqueta de exit es lo que iría acá, y lo que iría acá es la dirección de X19, que es 19. Bueno, ustedes van a ver cuando empezamos a trabajar con el práctico que al micro lo vamos a dividir como en dos grandes áreas, lo que es la parte del datapad, que son los elementos que
procesan los datos, las direcciones, todo lo que es registro, ALU, etcétera. Y por otra parte vamos a tener lo que es el control. ¿Se acuerdan que nosotros, por ejemplo, si queríamos escribir memoria, necesitábamos, bueno, que esté habilitada la señal de control de escritura y así. Bueno, todas esas señales de control van a salir del módulo control. El módulo de control es bastante simple, van a ver que está compuesto por dos modulitos chicos, pero sí, el datapath tiene muchas cosas. Me imagino que se lo acuerdan. Entonces, bueno, por eso la idea es trabajar de forma incremental, ¿no es cierto? Ir armando cada uno de los módulos por separado y después recién conectar todo y ver la magia. Acá más o menos les quería hacer un repasito de cómo llegamos a ese datapath, ¿sí? Lo primero que nosotros necesitamos, lo más básico que tiene, es realizar el fetch de las instrucciones, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros arrancaba todo reseteado, el program counter, que es un registro, ¿sí? De 64 bits, va a estar con su reset activado, o sea que va a estar en 0. Cuando yo le libere el reset, bueno, va a empezar a copiar a la salida lo que tenga la entrada, ¿sí? Pero en el caso inicial, que todo está en 0, va a estar apuntando a la dirección 0 de la instruction memory, ¿sí? Con lo cual, lo que voy a tener acá a la salida es la palabra correspondiente a esa primera instrucción, ¿sí? Y después lo que va a pasar es que cada vez que yo quiera generar una nueva instrucción, bueno, voy a tener que levantar otro ciclo de clock, ¿sí? De este registro, que es un flip-flop, ¿sí? Acá ya le voy a haber sumado 4, ¿sí? ¿Por qué 4? ¿Se acuerdan que cada instrucción en una memoria que se direcciona de byte ocupa 4 posiciones? Entonces, en el ciclo siguiente, yo acá ya voy a tener el número 4 y cuando venga el clock, voy a apuntar a la segunda instrucción, ¿sí? Y eso es lo que va a salir por acá. Después, a este 4 se va a sumar 4, entonces acá la entrada voy a tener 8. Cuando venga el siguiente ciclo de clock, voy a ejecutar la siguiente instrucción. O sea que acá ya estamos viendo un patrón que es que para el micro sin pipeline, yo cada vez que meto un flanco positivo de clock en este registro, que es el flip-flop de básico que vimos, pero de 64 bits, voy a avanzar a una siguiente instrucción y voy a tener acá la salida el valor correspondiente. Ahora, era fetch decode, execute, memory y write back. Serían las 5 etapas del pipeline. ¿Sí? Lo primero que hago es eso, sacar la instrucción de memoria. Después necesito buscar qué elementos me hacen falta para ejecutar esa instrucción. Eso sería el decode, o sea, acceder al registro y demás. Después tengo que hacer un execute, que ahí es donde está la ALU. Después está la etapa de memoria, que bueno, no todas las instrucciones la necesitan, pero está. ¿Sí? El acceso, escritura, lectura de memoria. Y después el write back sería en instrucciones que escriben registros, el momento en el que yo vuelvo y realmente escribo el resultado en el registro correspondiente. ¿Sí? Pero bueno, por ahora en estos primeros prácticos vamos a trabajar sobre el micro de un solo ciclo. ¿Sí? Es exactamente igual donde quedamos en organización. Bueno, entonces dijimos, ya sacamos la instrucción de memoria. Ahora, si quisiéramos hacer una instrucción de tipo R, lo que necesitaríamos, bueno, es obviamente acceder a los registros, ¿sí? Vamos a tener un módulo de registros que tiene 2 entradas de dirección de lectura, ¿sí? Y una entrada de dirección de escritura. Sería por el caso que veíamos antes, esto sería RN, RM, y este sería el RD. ¿Sí? Así sería la conexión de los bits respecto de la instrucción. Para los valores que yo ingrese acá, este número de registro, bueno, a la salida correspondiente me va a sacar el dato que yo tenga guardado en el registro. Y después, en el momento del write back, me va a escribir el dato que yo tenga en esta entrada en la dirección que me apunte este write register.
Respecto a la pregunta de Jerónimo, la idea es tratar de hacer el práctico todos juntos. Pero bueno, cada uno por ahí tiene distintos tiempos, ¿sí? De trabajo. Entonces, por ahí a lo mejor hay alguno que en una clase lo hizo todo y a lo mejor hay otro que, no sé, tenemos más o menos 2 clases o 3 para cada práctico. Y bueno, si se demoraron, sí lo van a tener que completar por fuera del horario, ¿sí? La idea es que nosotros les vamos avisando, che, esto se termina tal clase. Y si no llegaron, bueno, siguen por su cuenta. Pero sí, sí al principio vamos a ir trabajando juntos, ¿no? ¿Vale? ¿Para qué es el Great Data? Bien, yo les dije, estas 3 entradas lo que hacen es direccionar registros, ¿sí? Fíjense que son todas de 5 bits. Esto direcciona los registros que voy a leer y esto direcciona el registro que voy a escribir. Pero ahora, ¿qué voy a escribir en el registro? Bueno, eso es lo que viene por esta entrada write data. O sea, cuando yo ejecuto la instrucción, lo primero que haría en realidad sería ver estos 2 valores, en base a eso sacar los contenidos de los registros correspondientes, plum, ejecuto toda la instrucción y después al final vengo con el dato resultante y eso es lo que entra por este puerto. ¿Sí? Es el resultado que voy a escribir en la dirección que me diga estos 5 bits. Bueno, una vez que tengo mis datos, paso por la ALU, ¿sí? Acuérdense que la ALU tenía estos 4 bits para indicar cuál era la operación que iba a realizar, ¿sí? Ya vamos a ver que no están todas implementadas en el hardware básico que vamos a hacer, pero bueno, las que están se referencian con esto, ¿sí? Es un deco nomás. Que le dice qué es lo que tiene que ejecutar con estos 2 datos y esto, bueno, obviamente me va a generar un resultado que es el que después voy a venir a escribir. En las tipologías de store va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, porque voy a tener que sacar pero un solo registro, en este caso del módulo de registros, que se va a juntar con el inmediato, que se acuerdan que primero pasaba por el sign stand, ¿sí? O sea, la instrucción entra completa, fíjense que entran los 32 bits de instrucción, de ahí se identifica cuál es la parte del inmediato del address, ¿sí? Se le extiende el signo y después te vas al ALU con ese dato más el valor del registro base que sacaste de los registros y con eso generas la dirección, ¿sí? Y después, bueno, dependiendo, si estás leyendo, solamente necesitas la dirección, vas a sacar el dato y ese dato lo vas a ir a escribir en un registro. Y si no, por otro lado, vas a haber sacado un segundo registro de la memoria y ese es el que va a venir acá y es lo que vas a escribir en el caso de un store. Bien, instrucciones de salto. Lo que hacemos es, bueno, en el caso de que sea un incondicional, nada, solo verificamos que es un salto. En el caso de un salto condicional, sí tenemos que ver el registro que se pasa como operando. Y se acuerdan que lo sacábamos del bloque de registros, lo llevábamos a la ALU, y acá esto está mal, porque la ALU no hace una resta, sino que tenía esa operación que era pass input B, que lo único que hace es toma el registro y lo manda derecho a la salida, al result. Y analiza si el resultado da 0. ¿Sí? Porque acuérdense que el salto que tenemos implementado es salto si es 0. Entonces, solamente usa el valor que saque el registro para chequear que valga o no 0. Por otra parte, de nuevo, la instrucción se va completa el sign stand, que el sign stand se fija, mira, esto es un salto, bueno, el salto tiene este campo de bit de inmediato, lo saca del resto de la instrucción, ¿sí? Lo separa y después le hace la extensión de signo correspondiente para llegar a los 64 bits. Después teníamos un módulo aparte que hacía un shift left 2, porque se acuerdan que lo que nosotros pasábamos como dato en una instrucción de salto era cuántas instrucciones saltábamos. Pero nosotros dijimos que eso en memoria hay que ver dependiendo del tamaño de esa instrucción, ¿sí? En nuestro caso, nuestra instrucción es de 4 bytes, ¿sí? Entonces, para saltar yo a una siguiente instrucción, por ejemplo, y bueno, necesitaría ese valor, multiplicarlo por 4. Entonces, directamente
el micro tiene un módulo que hace un shift left 2, que se acuerdan que era el equivalente a multiplicar el número por 2 a la 2, o sea, por 4. Entonces ya nos resuelve ese número que nosotros le pasamos en instrucciones en posiciones de memoria. ¿Sí? Y finalmente, sí, efectivamente, la bandera del 0 del ALU dijo, sí, esto era 0, entonces se suma este valor que acabamos de calcular al program counter actuar y salta, y si no, todo esto fue en vano y sigue con la instrucción siguiente. Bueno, acá están los modulitos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía, el registro sale de acá y solamente se usa para verificar si es 0 o no. Por otro lado viene el dato, se le extiende el signo al inmediato, se le hace un shift left 2 y acá tienen un adder. Esto es similar a la ALU, pero la única operación que hace siempre es sumar, ¿sí? Y entonces lo que sumaría es el program counter de la instrucción que están ejecutando más bueno, este número que acaba de calcular. Bien, nada más. Bien, acá lo que les dejé es un cuadrito para que lo tengan de referencia de cuáles son realmente las instrucciones que están implementadas en el micro original que vamos a desarrollar. Sí, donde pueden ver, bueno, las instrucciones son ledur, store, compare branch si es 0, add, sub, and your. Y lo que les dejo acá son los valores del ALU-OP y del ALU-control, ¿sí? Que es lo que usamos para indicar cuál es la función que va a ejecutar la ALU. Este sería nuestro datapath final, ¿sí? Con todos los bloquecitos. Fíjense que está todo lo que estuvimos viendo, simplemente en el medio hay algunos multiplexores, porque ustedes ya recontra saben que uno no puede conectar dos cables de salida a una sola entrada, porque entonces ahí es donde pasan las indefiniciones y no se sabe si esto, por ejemplo, si este cable tuviera un valor 0 y un 1 y esto está conectado acá directamente, ¿qué valor hay en este cable? Moco. Entonces, bueno, en todos esos casos se usa un MUX para decir, bueno, por ejemplo, en el caso del branch que decíamos recién, si el resultado del salto no fue 0, o sea que la bandera esta me puso un 0, acuérdense que es confusa la bandera del 0 que se pone en 1 cuando el resultado es 0. Como esto no dio 0, acá este MUX me selecciona la entrada 0 y simplemente el program counter se actualiza con el valor de la instrucción siguiente, o sea, program counter más 4. Ahora, si dio 0 y estoy en una instrucción de branch, esto se me puso en 1, y entonces el program counter se actualiza con el valor que calculé acá, que era el program counter actual más el inmediato. ¿Sí? Bueno, acá les dejé cómo se setean esas líneas de control en el caso de cada una de las instrucciones. Por ejemplo, no sé, en las instrucciones de store, yo voy a querer que memWrite esté en 1 y es el único caso en el que quiero escribir memoria. En los otros casos no quiero escribir memoria, entonces me aseguro que en los otros casos no se habilite esa señal de escritura. Fíjense que acá en la tabla tienen algunas condiciones no importa, que sería, por ejemplo, quiero ver si hay alguna fácil, no. Mem2rec, ¿sí? Ese les habilita este MUX, ¿no? Es el que dice, si lo que voy a escribir en mi registro de destino va a ser algo que saque de memoria o algo que vino como resultado de una operación de la ALU, ¿sí? Entonces, bueno, si estoy en un compare and branch, la verdad es que no me interesa porque ni saqué nada de memoria, ni hice una operación en la ALU la que quiera escribir el registro resultado. De todos modos, nosotros cuando hagamos la implementación, como para evitar algún error barra moco, todo lo que está como X lo vamos a poner en 0.
pero bueno, en rigor no habría problema de qué valor tomen esas señales. Y finalmente, bueno, les dejé acá estos datapads que a mí me ayudan a entender un poco más, no sé si para ustedes les servirán, donde está como el datapad completo, pero apaga todo lo que no está involucrado en el tipo de instrucción, ¿no es cierto? Entonces, una tipo R, todo lo que está en negro es lo que está involucrado y el resto está haciendo nada. En una tipo LOAD, fíjense que, por ejemplo, no está habilitado nada de la parte del cálculo de la dirección de salto y esas cosas. En una compare and branch, la memoria no participa, etc. Sirve. Bueno, nada, estamos cerca de la hora. Este capítulo Marvel no lo quiso auspiciar, así que no hay un postcréditos. Esto era todo por hoy. Esto, esto sale del mismo libro que estuvimos usando el año pasado, sí, toda esta primera parte del micro va a ser de ahí. Así que cualquier duda, si ven, o sea, muy importante esto, si estuvieron siguiendo esta clase sin problema, listo. Si se perdieron en alguna parte, vayan a pegarle una repasada al libro, porque si no, no van a andar en los prácticos. El práctico lo vamos a empezar la semana que viene. La semana que viene, ya quisieran, el viernes. El viernes ya les damos la guía del práctico y arrancamos a trabajar. Estas finales están disponibles, ya las subo. Corrijo eso, déjenme que no me quiero olvidar que tenía el moco de acá, lo corrijo y se lo subo. ¿Por qué es necesario hacer sign stand de 32 a 64? Bien. En realidad lo que pasa con el módulo sign stand es que viste que yo te dije, bueno, no me acuerdo si a vos, pero alguien preguntó que por qué están ordenadas de cierta forma los registros y demás en los distintos tipos de instrucción. Y yo le decía como para facilitar un poco el tratamiento, bueno, lo ideal sería que uno siempre tuviera el inmediato en la misma parte de la instrucción y entonces solamente tenés que acceder a esa parte de la instrucción, tomar esos bits y punto. Pero fíjate que cada tipo de instrucción tiene distinto tamaño de inmediato, sobre todo, por ejemplo, porque necesitas, no sé, en una tipo I necesitas sí o sí 2 registros, pero en una tipo branch sin condición no necesitas nada y te sirve tener muchos más bits para poder saltar más lejos, ¿sí? Entonces, bueno, criterio de diseño, dijeron, el campo de inmediato está donde pueda. Entonces, nosotros después para poder trabajar con eso, ¿qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber dónde está, pero para saber dónde está, necesitamos el opcode de la instrucción para saber qué instrucción es. Entonces, directamente, este es un módulo medio mágico que lo que hace es, listo, toma toda la instrucción, verifica el opcode, te dice, esta es una instrucción de tipo tanto, y entonces recién ahí te dice, ¿tiene inmediato? Sí. Bueno, ¿dónde está? Entre este bit y este bit. Entonces ahí recién saca los bits correspondientes al inmediato y extiende el signo. Pero bueno, necesita de todo porque justamente para los distintos tipos de instrucción, eso está por distintas partes de la instrucción. ¿Queda claro? Bien, buenísimo. Eso. De nada. Bueno, chicos, muchas gracias por bancarse estas clases pesadas teóricas. Les prometo que a partir de la clase que viene no abro más y solo trabajan ustedes. El libro es el mismo que usábamos el año pasado, ¿sí? Computer Architecture and Design de Patterson, la edición de ARM. Perdón, antes que se vayan. Tarde. Por eso me metí, porque vi todo. Por el tipo de enlace que usamos para la clase del teórico, de la clase pasada, hizo dueño del aula virtual al primero que se conectó, digamos. Y a él le envió el video de la clase y no sabemos quién es. Así que si a alguno le llegó el video de la clase, por favor no lo borre y pasen y denme permiso para que lo pueda subir al módulo. ¿Y en ustedes se pusieron primeros? Sí, esto ya está, esto lo hicimos
no es que entramos nosotros primero, sino que lo creamos de otra forma, digamos. Ah, buenísimo. Está bueno saber esas cosas, después no saber dónde quedan los videos. Sí. Ah, buenísimo, Marco. ¿Qué tenemos para dar? Miren Nada, que para tenemos ustedes. forma de averiguar quién lo tiene. Solo es más fácil que salte desde ustedes que podamos encontrarlo. Básicamente, si no nos lo dan, le decimos quién es y los mandamos a que lo vayan a buscar entre todos, digamos. No, bueno, eso, si alguno les tendría eso que llegar al mail del ONC el aviso de que les llegó el video, perdón, problemas técnicos. Si alguno lo tiene, por favor, y si no, sí, al quien lo había grabado, sí, te lo pedimos de backup, por las dudas. Pero bueno, en cuanto lo tengamos, les prometemos que se los vamos a subir. No es que no les querramos devolver esa clase. Bueno, No sé. nos vemos, chicos, que anden bien. Hasta el viernes.